primer influencer que existe en el mundo fue Jesucristo. Al final los influencers, lo que te gusta de ellos es que te identificas con ellos. Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser capaz de generar esa sensación y emociones al usuario? ¿Qué hay que tener para tener esta inquietud y hacer cosas que otros no han hecho hasta ahora? Hola, antes de empezar el capítulo de hoy, quiero decirte que este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Hoy en Listening Leaders tengo el honor y el placer de viajar hasta la ciudad de Madrid para entrevistar a una persona que se llama Álvaro Blanco, que es CEO y fundador de una empresa que se llama Native Media Group y que se dedica al influencer marketing. Me saldrá esa palabra varias veces mal incluso, pero quiero empezar preguntándote, Álvaro, aparte de darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí con nosotros, ¿qué es esto del influencer marketing? Bueno, pues un placer también a mí para estar hoy contigo. Pues la verdad que el influencer marketing yo lo identifico desde incluso que ya existía antes de que se llamaran influencers, ¿no? Yo pongo el ejemplo y es que el primer influencer que existe en el mundo fue Jesucristo, en el sentido de aquella persona que consigue que un grupo de personas pues influenciarles, ¿no? Y al final yo creo que es ser capaces de generar esa parte de influencia positiva para realmente pues que esas pues, cambiar rutinas o cualquier otro tipo de pues en tu estilo de vida, ¿no? Tú puedes tener un servicio, puedes tener un producto, pero tienes que tener una historia que contar. Y la puedes contar tú mismo o puedes pedirle a un tercero que la cuente. No sé si por ahí, que la cuente por ti o que hable bien de ti, ¿no? No sé si por ahí me das más pistas. Sí, yo creo que al final el transmitir los valores de una marca a través de terceros creo que es muy interesante, sobre todo porque al final haces un match. Es decir, siempre cuando recibimos publicidad de las marcas, ¿no? Es, ostras, qué pereza, ¿no? O ya me quiere vender pues, su historia. Pero si se alinea junto con un influencer, al final ahí transmites el valor, el influencer consigue transformar esos valores también en los suyos y llegar a una manera más orgánica a tu posible consumidor, ya seas un servicio, una app o lo que sea. Entonces yo creo que es muy interesante el ver cómo se transforma esa idea y cómo lo adapta el influencer a su propio contenido, porque creo que ahí sale la buena publicidad, ¿no? Es decir, que cuando ves estos comentarios que dicen, vaya, me traga el anuncio y no me da cuenta. Creo que al final eso es lo guay de trabajar con influencers y de que el influencer sea capaz de generar un contenido súper orgánico y que, aunque sea publicitario. Fíjate que estaba pensando, escuchándote, la mala fama que aún arrastra la venta en nuestro país, ¿no? Esto de la publicidad que hasta que yo, cuando yo era pequeño, se llamaba propaganda, ¿no? Ha llegado la propaganda al buzón, ¿no? O era por donde te llegaban los anuncios, ¿no? Pero en el fondo, vender es, yo creo, una de las profesiones más dignas que hay, ¿no? O sea, si tú tienes una propuesta de valor que ofrecer a tu cliente, qué bueno que se la puedes ofrecer a tu cliente potencial, ¿no? Qué bueno que se la puedes ofrecer porque le estás ofreciendo una solución o algo que puede necesitar. Y yo creo que por eso encajan bien los influencers, ¿no? Porque no se dedican tanto a la venta, sino a decir, oye, mira, igual te puede interesar esto, ¿no? Claro, yo creo que al final el hacer la buena publicidad, hacer un contenido interesante y divulgativo y que al final tú digas, ostras, a mí esto me sirve. Nosotros, por ejemplo, en la agencia gestionamos perfiles de sectores muy diferentes y uno de ellos es el legal. Y yo siempre lo digo, el sector legal es cero sexy, en el sentido de son muy arduos, muy complejos, pero que haya influencers que creen contenido que en lengua normal y que tú te enteres de cómo pedir una ayuda o cómo pasa esto de la renta y demás, hace que cuando una marca se incorpora en ese tipo de discursos sea súper natural y al final no lo ves como una publicidad, sino ves como una ayuda a un problema que puede llegar a tener sobre X cosa. Me llama mucho la atención, Álvaro, que estáis construyendo cosas, como decía
la frase, nunca recuerdo de quién es, ¿no? El futuro ya no es lo que solía ser. Estáis construyendo cosas que hasta ahora no se conocían, ¿no? Y cada día os estáis inventando en estas agencias más modernas, estáis inventando nuevas formas de llegar a los públicos. ¿Qué hay que tener para tener esta inquietud y hacer cosas que otros no han hecho hasta ahora? Yo es que, fíjate, cuando me preguntan si estudio algo concreto de influencer, ¿no? Mi experiencia y demás, o sea, yo vengo de la comunicación. Yo estudio periodismo, me flipa la comunicación, me flipa contar cosas, pero sí que es verdad que al final, claro, eso no existe. Y esto al final también es verdad que llega a un punto en el que las redes sociales van muy rápido, aunque parezca mentira, cada día salen cosas diferentes. Entonces, es consumir muchas redes sociales, es al final ver ese punto de cómo mejorar o qué tendencias existen en el mercado, ¿no? Es un trabajo de estar muy en el día a día. Yo algo que, ejemplo, que hago, y a lo está un poco mal, porque no desconecto, es todas las noches en la cama, me meto en TikTok y veo un poco qué es lo que está pasando. Me tiro 10 minutillos en la cama viendo un poco qué está pasando. Y es un momento de, a lo mejor se me ocurre algo, a lo mejor veo algo que pues en el día a día o durante el día no te das cuenta porque vas a tope. Y, por ejemplo, entonces es un poco esas ganas también de, pues de probar cosas nuevas, de inconformismo visto de un punto de vista un poco sano. Ujú. Oye, no se nos escapa tampoco que este mundo de las inteligencias artificiales que ha venido para quedarse están influyendo en vuestro mercado. ¿En qué medida la aparición de la inteligencia artificial va a cambiar el mundo del influencer marketing? Yo creo que, por un lado, pues ya se está viendo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que hay influencers que usan inteligencia artificial y que hay contenido generado por inteligencia artificial. Yo creo que un poco digo ahí es, o mi percepción es, al final los influencers lo que te gusta de ellos es que te identificas con ellos. Ujú, ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser capaz de generar esa sensación y emociones al usuario? Más que nada porque sabes que está creado por ordenador, ¿no? También creo que se puede utilizar la IA de una manera contraria, es decir, utilizar la IA para no hacer lo que te manda hacer la IA. Entonces, si te haces un guión de un contenido o ideas y demás, pues justamente no hacerlas porque supuestamente la que va a hacer todo el mundo, ¿no? O es lo que presupone la IA. Pero yo creo que al final va a haber cositas que se van a mejorar, incluso procesos internos que los influencers a nivel metodología de trabajo, pero no sé hasta qué punto esa parte personal de sentimientos la IA va a conseguir suplantar a muchos influencers, por ejemplo. ujú. Bueno, al final la interacción humana, las emociones, la gestión de las emociones es algo que una máquina hoy todavía no puede hacer. No sé si llegará a hacerlo, pero y este es un mundo muy de emociones, ¿no? Déjame que te pregunte un poco por eso. ¿Cuál es la clave para encontrar, para hacer ese matching perfecto entre la marca y el influencer perfecto, ¿no? O sea, que digas, wow, es que mira, la hemos pegado porque resulta que estoy vendiendo no sé qué cosa y resulta que este influencer, por sus características naturales, por la empatía, por la capacidad de llegada a ese sector o a ese público, wow, ahí la hemos pegado. ¿Qué tenéis que hacer para eso? Yo creo que sobre todo es un punto de autenticidad, es decir, ver que realmente ese influencer tiene una comunidad, comunica y realmente hace un contenido relevante para su comunidad y sobre todo que transmita valores. Y al final ese valor que pues, de esa familia, de humor blanco, de divulgación, la marca no puede transformar. Creo que hay un problema justamente con las marcas en gran parte es que no investigan a quién influencers contratan en muchas ocasiones. Entonces, agencias como la nuestra un poco hacemos ese filtro, ¿no? Para saber un poco ahí qué influencer es el adecuado. Pero también creo que al final hay que conocer al influencer, saber cómo comunica. Y no es lo mismo, o cuando trabajas con un influencer, tú le puedes tener un briefing, pero ese briefing no puede ser igual para todos los influencers, igual que no Ujú, puede ser para comunicar en radio que para comunicar en televisión, ¿no? Porque al final son modelos diferentes y cada formato tiene pues, su propia esencia. Yo creo que al final aquí es tener la capacidad de que la marca conozca al influencer, que el influencer se involucre con la marca y llegar a un punto medio y decir, vale, pues vamos a hablar sobre esta temática en cuestión y vamos a intentar trasladarlo de manera lo más sencilla posible para comunicar nuestras claves y que sea mi estilo sin perder tampoco el estilo de la marca. Yo creo que aquí es un gran trabajo de nuestro, también, departamentos de marketing, etcétera, de hacer ese análisis de investigación de los influencers,
y saber cuál realmente aporta algo para que la colaboración sea un éxito. Álvaro, tengo mucha curiosidad. Una vez que ya has elegido al influencer, una vez que ya se ha montado la campaña, una vez que ya ha salido, ahora viene lo duro, ¿no? Lo duro es explicarle al cliente, oye, esta inversión que has hecho ha tenido este retorno, ¿no? Durante muchos años yo tengo un back de marketing, ¿no? Y entonces al final se nos decía lo que no se mide no se puede gestionar, la métrica es importante, los indicadores. ¿Cuáles son la nueva medición y el nuevo análisis de este tipo de campañas? Claro, aquí lo complicado sobre todo es medir campañas cuando las propias plataformas de sociales, ¿no? Instagram, TikTok y demás, te dan métricas muy sencillas. Entonces, al final sí que es verdad que tienes que tener diferentes tipos de métricas a la hora de medir el éxito de una campaña, ya sea porque te ha generado muchas views y a lo mejor ha tenido un crecimiento de seguidores canal de la marca, o porque has conseguido traquear un link y poner un pixel en tu web y asegurar que el customer journey del usuario ha generado X ventas, ¿no? Pero yo creo que al final hay muchas métricas, las views, los links, incluso por CPA, ¿no? Es decir, meter el código de descuento y comprobar realmente la conversión directa de ese influencer. Pero también es verdad que vivimos en una sociedad en la que hay un montón de contenido y que el proceso de compra a veces no es tan impulsivo, ¿no? O que hay productos que su proceso de compra es más largo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo mides tú también esas cosas? Entonces, muchas veces lo fácil o lo más sencillo sería comunicar a largo plazo. A veces también esperamos que por publicar un stories se va a generar millones de ventas y a veces, pues, a lo mejor el día o la hora que la publica el influencer no es el adecuado. O nosotros nos pasa mucho con la fecha del mes. Es decir, es una tontería, pero cuando hacer una campaña de conversión, cuando la gente ha cobrado o cuando la gente ha recibido su salario del mes, es más factible que compren que sin ya es a finales de mes, ¿no? Entonces, son como detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que miden el éxito de esa campaña, ya sea pues, por views, por clics o por conversión pura y dura. Fíjate, estaba pensando, según te escuchaba, en este engagement, ¿no? Del que hablabas también, de decir, oye, igual a lo mejor no hay una métrica que se dispara inmediatamente que sale una campaña, pero sí que va dejando ese pozo y esa marca va siendo reconocida y va siendo asociada con estos valores de los que hablabas, ¿no? Al final es una carrera también de medio y largo plazo, ¿no? Sí, sobre todo porque hay influencers que están generando sus propios negocios a base de su influencia, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, gestionamos a perfiles de legal que tienen sus propios bufetes y ellos generan leads porque han publicado un vídeo sobre X cosa y tienen emails en plan de, oye, ayúdame con esto o tramítame esto. Entonces, se genera conversión, pero claro, al final a lo mejor no es de un día para otro o no es un one shot, sino que a lo mejor tienes que insistir con varios contenidos a la vez a lo largo del tiempo para que realmente pues al usuario se le quede en la cabeza y seas tú su primera opción. Otras veces, pues bueno, pues en una oferta o demás, pues a lo mejor es más sencillo, pero es que a lo mejor yo incluso muchas veces me guardo la marca y lo compro luego en los días más tarde. Porque al final el comportamiento consumidor es muy complicado y creo que también un reto que todas las marcas tienen en el sector digital es averiguar cómo es su comprador, ¿no? O si realmente compensa más conseguir nuevos clientes o fidelizar ya los que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco un trabajo de averiguar realmente qué es lo que quieres. Si quieres realmente que te conozcan, que te conozcan y generar ese brand love, o si prefieres pues únicamente ir a momentos puntuales y ser más agresivo en tu comunicación. Déjame que te pregunte por algo que me llama la atención. Eh, Estoy pensando en cualquier empresa que dice, oye, proponme un influencer, pues mira, fulanito de tal o fulanita de tal, que resulta que tienen este exposure, tienen este perfil, tienen este target, buenísimo. Y de repente esta persona aparece en X redes, yo qué sé, insultando a un periodista, ¿no? Y de repente su charm, ¿no? Cae y está asociado a tu marca, porque ha estado hablando bien de tu marca, ¿no? ¿Hasta qué punto eso supone un riesgo también para las compañías? Asociarte a la imagen de una sola persona, que es un ser humano, que mañana puede fregarla, como dicen en México, y con ello cae tu imagen también, ¿no?
Claro, yo creo que al final la gestión de comunicación de crisis y cualquier así imprevisto que pueda surgir, al final hay que tenerlo también claro. Al final, cuando tú haces una buena selección de un perfil y a priori, pues si contratas a un influencer que nunca ha hecho nada malo o nunca ha tenido ningún tipo de drama, es raro que lo tenga. ¿Puede surgir? Sí, pero también puede surgir en otros canales. Entonces, creo que no sé si era Abercrombie o Hollister, marcas americanas, que su marca lo usaban quien salía en Jersey Shore o algunos programas de tal. Y claro, yo le perjudicaba porque aunque no les pagaban, no querían vincularse con ese tipo de persona, ¿no? De usuario. Y supuestamente se dice que llegaron a pagarles para que no usara su marca de ropa. Entonces, al final se me es un poco complicado el controlar, ¿no? Que todo el mundo sea perfecto y sea un ángel. Creo que también el equivocarse a veces puede ser bueno y también rectificar. Entonces, creo que aquí también es como se gestiona esa posible crisis y que también tengamos cuenta, claro, que las personas se equivocan y igual que se equivocan pueden pedir perdón. Estaba pensando en Kanye West, ¿no? En todo lo que se montó con aquellas declaraciones, ¿no? Y claro, todas las marcas que han depositado en esta persona la confianza, de repente es a ver quién sale el primero. Claro, pero también yo creo que aquí es saber quién contrata. Pero Kanye West es un perfil que es polémico. Entonces, marca Pepita, sabes hacer fotos hasta lo que te expones. Entonces, incluso a veces también en lo polémico está la venta. ¿No? Malo o bien, pero que hablen de ti, ¿no? Es algo Ya. así. Pues a lo mejor es que le interesa también ese tipo pues de perfil porque genera ese rechazo y la marca, no sé, que al final creo que es complicado, pero creo que las marcas tampoco pueden esperar que las personas sean unos santos, ¿no? Y hay que intentar, o por ejemplo, lo que hace poco creo que hace con Adidas también, con la modelo Bella Hadid, ¿no? Que se ha posicionado a favor de Palestina, ¿no? Porque sus padres son palestinos y tal. Pues hombre, tú ya sabes que sus redes sociales ya publica cosas de esto. Entonces, es un drama para Adidas, no sé si era Adidas o Reebok. Es un drama, pues que a lo mejor, claro, aquí a ellos les interesa ahora la imagen internacional de esta modelo, pero a lo mejor no se han dado cuenta que justamente luego pues tienen pues esa cosa de más divulgativa o más propensa hacia ciertas cosas. Entonces, bueno, yo creo que es complicado en ese sentido. Bueno, ahí entramos en un mundo también, imagino que desconocido hace años y que hoy se está empezando a entender mejor, que es el tema de la ética de la persona y de la autenticidad también, ¿no? De la autenticidad. O sea, yo veo a algunos influencers que dicen, me estoy tomando aquí evito la marca, ¿no? De cualquier cosa y tú dices, wow, esto no me lo creo yo, ni harto de... Yo que conozco a esta persona a lo mejor, o tal, digo, esto no suena nada creíble, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que afinar muy bien el mensaje para que suene auténtico, ¿no? Es que yo creo que hay mucho intrusismo en el sentido de, como está de moda ser influencer, ¿no? Se gana, es dinero rápido, ¿no? Y al final, pues todo el mundo puede ser influencer, ¿no? Realmente más o menos, ¿no? Entonces, creo que al final se está un poco desvirtuando todo esto y que al final aquí lo importante es ostras, que tenés un altavoz y que, aunque sean 5.000 personas, te están escuchando, ¿no? Y que tiene un poco de responsabilidad y de ética. Y yo creo que aquí un poco nosotros, yo siempre un poco abogo siempre por la profesionalidad, pero algo tan sencillo como trabajar con contratos. Hay muchísimas marcas que trabajan sin contratos. Pues claro, luego es que Pepito es que no va a publicar el influencer, es que no sé qué. Claro, es que todo, si tú con el influencer, tu intermedio con el que trabajas, te lo una serie de normas, una serie de parámetros para que justamente esto tal, pues ostras, no tiene por qué pasar que Pepito beba un café que no le gusta o qué tal. Pero claro, o sea, al final Pepito también ve que gana 2.000 euros por un post y dice, va, pues me compensa, ¿no? Pero al final también creo que aquí es un poco lo que te decía de la carrera de fondo. Hay personalidades que se queman muy rápido y en cambio hay otras, pues incluso saltan a otros formatos, ¿no? En televisión, radio, podcast. Pues claro, al final hay que ver, también hay que ver el verdadero influencer y los que están un poco aquí por la moda, ¿no? Ujú. Imagino que esto, como
todos los procesos, como todas las apariciones de nuevas formas de hacer, pues aparecen los early adopters, que son gente que se lanza a esto, de repente eso se pone de moda y aparece un sinnúmero de gente que hace este tipo de, que intenta, y de ahí sobreviven solo unos pocos. Al final pasa en todos los sectores y en todas las tendencias, ¿no? ¿Cuál es tu vaticinio para lo que va a pasar en el influencer marketing en los próximos años? Yo creo que estamos en una burbuja. Yo creo que esa burbuja explotará en algún momento. Creo que aún le queda por explotar, pero también creo que va a haber mucha más profesionalización, porque está habiendo muchos errores. Está habiendo muchísimos no errores en el sentido de que al final se está viendo que se están invirtiendo mucho dinero en las marcas y que no hay retorno. Entonces, cada vez más las marcas van a medir mucho más, van a saber a quién contratan, van a averiguar qué es lo que cobra el influencer, cuál es lo que se cobra la agencia. Entonces, creo que va un poco por ese terreno del influencer marketing, porque creo que sí que funciona. Haces un canal más, un canal que también tienes un feedback muy rápido, como es el digital, para saber si una tendencia funciona o no funciona. Entonces, creo que sí que es verdad que va a haber más inversión, va a haber más influencers, pero también creo que la forma en la que se va a trabajar va a ser diferente. Nosotros cada vez más nos piden cada vez más justificar al influencer, ya sea por métricas, ya sea por el tipo de audiencia, ya sea por campañas parecidas que haya hecho en el pasado, e incluso te preguntan, ¿has trabajado los últimos 6 meses con X marca? Entonces, porque ya incluso se busca muchas veces la exclusividad. Entonces, creo que va a ir un poco por ese terreno. Ujú, ujú. Álvaro, en este programa, desde que nació en este podcast, siempre nos interesamos por dos cosas. Te voy a preguntar por la primera. Aquí en Estados Unidos se llama el Fuck Up Day, ese momento en el que la gente cuenta dónde la regó, dónde la fregó, pero qué aprendió de ello, ¿no? Cuéntame algún patinazo de estos gordos que digas, wow, aquí nos creímos que éramos no sé qué y de repente, sin decirme el cliente, ¿no? Simplemente No, la situación, ¿no? pues mira, más que situación en tal, fue un cambio de estrategia empresarial. Ajá. Me encanta mucho la moda. Había trabajado en agencias de moda y mi idea era tener una agencia de moda, ¿no? De moda masculina. Pero llegó una pandemia y lo que me encantaba, el lujo, y hacía nosotros replantearnos si realmente estábamos en el sector adecuado eh, en ese momento. Entonces, yo ahí fue un plan de, ostras, yo me he fijado con que el lujo era el futuro, ¿no? El lujo era lo más guay, tal, que es muy guay, pero hicimos un cambio de estrategia y lo que antes veía un poco que no me encajaba tanto, ahora me encanta y lo he visto que es incluso, me siento incluso mucho mejor, más satisfecha, ¿no? Y para mí eso fue un chasco porque yo lo que quería era, pues yo he hecho Fashion Week, marcas de lujo y al final, pues bueno, pues trabajar con otras marcas de gran consumo que no son tan sexys, ¿no? O no te ofrecen esos viajes, ese tipo de cosas, pues hombre, es un cambio que dices, ostras, y en cambio ahora lo agradezco tener un tipo de cliente mucho más sencillo, mucho más que le apetece trabajar, que le apetece arriesgar, y yo creo que fue un poco ese cambio de decir, ostras, pensábamos que íbamos muy bien por ese camino y de repente, pues mira, cambiándolo nos ha ido mucho mejor. Qué bueno. La segunda de las preguntas que siempre tenemos y siempre me gusta hacer a nuestros invitados es ¿qué está aprendiendo Álvaro Blanco en este momento? ¿Qué está aprendiendo? Uf, en muchas cosas. Sobre todo la más importante, recursos humanos. Era algo que a todo el mundo le quiere ser jefe, a todo el mundo quiere ser jefe y titulitis. Y yo a día de hoy, si no lo pudiera ser, yo no lo sería, porque uf, es muy complicado gestionar personas. Y lo que estoy aprendiendo mucho es a gestionar personas. Al final somos un equipo de 13 personas y uf, cuánto drama, qué complicado es que la gente esté motivada, que la gente tenga a gusto trabajar, retener talento. Entonces, lo que estoy aprendiendo mucho es a justamente controlar, no controlar, sino gestionar esas personas para que, ostras, la empresa siga creciendo y que... Pero sí, para mí es algo de lo que más me estoy dando muchas tortas, la verdad, me estoy dando.
Es interesante porque, fíjate, con la aparición de estas nuevas profesiones, de repente aparecéis profesionales que sois muy buenos en lo vuestro, que sois contribuidores individuales magníficos, pero que cuando se trata de dirigir un equipo, de repente tienes que tener unas competencias adicionales distintas, ¿no? Y ya no es, aquí se hace así, sino para poder hacerlo grande y para poderlo escalar, ya no se trata de hacer, se trata de hacer que otros hagan. Y entonces la cosa cambia, ¿no? Y ahí es donde empiezan las Sí. dificultades. ¿Cómo es dirigir gente tan joven y con tan inquieta, ¿no? Pues a ver, es complicado porque yo, por ejemplo, cuando monté Native, yo no tenía esa visión como mucha gente tiene, ¿no? Empresarial, de no, yo creo que tengo esta idea, voy a cambiar el mundo, ¿no? Yo monté Native porque donde trabajaba sentía que no se me valoraba lo suficiente y dije, me voy a arriesgar. Y fue un poco por necesidad mía propia de, en plan, voy a aprender, pero no por crear la vacuna contra el cáncer, sino en plan de, por yo sentirme más satisfecho con mi trabajo. Y claro, cuando ya vas incorporando más personas y al final cada uno tiene sus problemas, su vida personal, compatibilizar y todo esto, claro, aquí te encuentras con que falta mucho, a mí por lo menos me faltaba mucha información de, pero cómo gestionar un contrato de un empleado, todo el tema de manual del empleado, códigos de conducta, todo ese tipo de cosas que parece que son súper sencillas y parece que viene como todo dado y no es así. Igual que gestionar pues a nosotros en mi profesión cuesta mucho encontrar equipo, pero porque no hay gente, me refiero, quieres alguien un poco más senior con 3 4 años de experiencia y como hay tan poquitos, claro, hay unos salarios que son brutales, ¿no? Hay una gran competencia. Entonces, formar un equipo, formar a gente joven, pues al final que lleva tu tiempo y tienes que dedicar, y para que la gente funcione, tienes que echarle horas. Entonces, yo eso es un cambio que lo he hecho hace poco reciente, es intentar que la gente llegue a un proceso de adaptación, porque es que el día a día nos come y el día a día a veces es, claro, te trae una propuesta a otra, tal, o viajas, claro, no puedes dedicar a esa persona el tiempo necesario para que funcione y por ende, pues a lo mejor dices tú, es que a Pepito no le quiero, y que a lo mejor Pepito tiene otro ritmo que a lo mejor no es no que te gustaría a ti, ¿no? Entonces hay que también un poco aprender eh, pues eso, cómo gestionar esas personas, sobre todo yo que no tengo esa formación empresarial, aunque sí que he intentado formarme, he intentado rodearme de partners que, pues abogados, no tal, gestores que te ayudan, pero claro, hay una parte que es tuya que, claro, como lideras a 12 personas en una oficina y que todo siga funcionando pues, correctamente. Yo no me quiero imaginar las súper grandes empresas estas, cómo lo hacen. Es decir, yo tengo un amigo que trabaja en una multinacional que tenía como 1000 y pico empleados y era en plan, es que yo no quiero ser, o sea, yo no quiero estar en tu puesto, la verdad. No quiero. Bueno, hay una máxima ahí que siempre nos puede ayudar, que aprendí hace muchos años, que decía que uno no puede gestionar un equipo mayor al número de personas que se puedan alimentar con una pizza familiar. O sea, da igual el número de personas que dependan de ti, tú tienes que tener una primera línea, ¿no? De gente que son a la que este otro grupo de personas reporta y que tú tengas esas 3, 4, 5, 6 personas como mucho en tu reporte directo a los que pidas explicaciones cada día, ¿no? Nosotros justamente, yo el año pasado hemos intentado implementar un organigrama que justamente hace esto, de tener como, porque había escuchado muchos podcasts y libros de ¿no? Cultura horizontal, ¿no? Y que todo el mundo somos iguales y tal. Pero al final sí que es verdad que es súper importante jerarquizar las funciones para que también tenga todo el mundo claro sus responsabilidades. Pero entonces ahora sí que es verdad que estamos implementando esa jerarquía para justamente eso, para no explotar y no intentar llegar a todo a lo máximo posible. Qué interesante porque, bueno, esto ya entra dentro de mi lado de recursos humanos. Listening Leaders es un podcast de personas, que es la compañía con la que trabajamos con empresas precisamente para esto, ¿no? Para gente que igual no es su fuerte, nosotros les ayudamos a gestionar mejor. Y es una contradicción en sí misma que estéis siendo tan innovadores y volváis a la jerarquía propia del ejército del siglo XIX, ¿no? Yo, fíjate, nosotros éramos súper offline en los procesos y desde hace 2 años, 3 años, estamos haciendo una transformación digital de la empresa. Y mira que nos dedicamos a lo digital, pero no teníamos herramientas digitales para justamente automatizar procesos, CRMs, etcétera, ¿no? Entonces,
porque yo mismo era como muy de papel y boli o de Word, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y al final esa transformación que estamos llevando a cabo, pues implementando pues un CRM para new business y buscar nuevos clientes, base de datos, tal. Al final es un proceso de transformación que claro, que aunque tu negocio sea súper digital, a lo mejor tu día a día es súper tradicional. Entonces, eso se ha transformado a la cultura empresarial y sobre todo el organigrama. Es un poco eso al final. Es que, claro, el momento este del teletrabajo, de cómo gestionar los fichajes y de ese tipo de cosas, claro, es otro mundo que aunque a pesar que nos dedicamos al mundo digital y hablamos siempre de Instagram y la gente se piensa que somos aquí súper modernos, luego somos súper normales y tradicionales. Déjame que te haga una última pregunta, Álvaro, porque tengo curiosidad. Generalmente la publicidad, el marketing se hacía en espacios controlados, ¿no? Te vas a la televisión y esta televisión pues tiene este ámbito de actuación, que puede ser el país y un poquito que se vea en el país de al lado, pero claro, todo eso ha cambiado hoy. Hoy las redes te llegan a todo el mundo y a lo mejor el proveedor no puede distribuir su producto en Turquía, me lo invento, ¿no? Y hay un español ahí en Turquía o un chileno que lo escucha en español y dice, yo quiero esto. ¿Y cómo se hace esto, no? O sea, ¿cómo se está gestionando esta capacidad de llevar lo local a lo regional o a lo mundial, no? Claro, aquí a ver, sí que es verdad que al final hay un hándicap y es que la propia marca no distribuye a sus mercados. Sí que es verdad que pues, plataformas como tipo Amazon pues permiten justamente un poco más eso, ¿no? Que un intermediario pueda tal. Sí que es verdad que al final es buscando mucho el perfil. Nosotros nos pasó una campaña con una marca de cremas que justamente, fíjate que eran en Andorra, que ellos no vendían en Andorra, pero en cambio, pues los siguieron influencers que son españoles que viven en Andorra, tal, y no podían venderles el producto porque no tenían la posibilidad de venderlo incluso en Andorra, que está aquí al lado, ¿no? Entonces sí que es verdad que es gracioso que con la capacidad que tenemos muchas veces de amplificar los mensajes y llegar a mucha más gente, ¿no? Internacional y demás, que a veces pues la propia mecanismo de la marca pues no permite llegar a esos mercados, ¿no? Entonces a veces las redes sociales son algo muy bueno, pero en cambio para eso, por ejemplo, el targetizar algo mucho más local es mucho más complicado porque incluso muchas que nos preguntan sobre influencias de Burgos, de Huesca, y dices tú, claro, es que simplemente por la población que tienen esas ciudades, seguramente no te salga en las analíticas de Instagram, por ejemplo, o de TikTok, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor el influencer es de Burgos, pero sus primeras 5 ciudades son otras ciudades. Pero a lo mejor tiene seguidores en Burgos, pero como no aparece, es como que no existe. Entonces sí que es verdad que ahí es complicado cuando queremos targetizar algo muy concreto, porque el área de las plataformas tampoco te permite, incluso que también un contenido que lo publicas hoy se puede ser visto dentro de un año y medio y tener de nuevo ese input. Así que es verdad que ahí es un gran trabajo de intentar acotar lo máximo posible para que alcances pues ese momento. Pero también algo bueno del tema de pues, la televisión o la radio, ¿no? Si no lo escuchas en ese momento, a lo mejor ya no podías verlo. Y aunque en las redes pues es más fácil volver a escuchar o volver a ver ciertas cosas. Álvaro Blanco, CEO y fundador de una compañía que se llama Native Media Group. Es un placer haberte tenido aquí, haber podido conocer algo más de todo este mundo de los influencers marketing. Así que te agradezco mucho toda tu información y que la conversación continúe. Te mando un abrazo y te deseo muchos éxitos. Igualmente, Raúl. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.